Kelly Clayton y su esposo Thomas parecían tener el hogar ideal. Él era un pequeño empresario y ella una madre abnegada, que cada minuto de su vida se lo dedicaba a los 2 hijos que ambos concibieron y que eran el centro de su mundo. Pero un inesperado ataque destrozó los sueños y los planes de futuro. Este caso, que te invitamos a ver hasta el final, está lleno de intriga y de giros, porque no todo es lo que parece. Y todavía hoy genera debate. El caso de Kelly Clayton. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Kelly Elizabeth Stage nació el 1 de agosto de 1980 en la ciudad de Elmira, en el estado estadounidense de Nueva York, y fue la menor de los 3 hijos de Elizabeth y Howard Stage, 2 personas muy queridas en la comunidad, en especial porque Howard fue durante mucho tiempo el jefe del departamento de bomberos voluntarios de la ciudad. Kelly creció junto a su hermano Lenny y a su hermana Kim, quien, al ser 10 años mayor que ella, se convirtió en su protectora. La vida de todos los integrantes de este hogar estaba llena de afecto, así que cada uno pudo dar rienda suelta a sus cualidades, pues el entorno favorecía el crecimiento personal. Asistió a una escuela que ofrecía formación en artes libres, donde no solo fue estudiante en el cuadro de honor, sino que destacó como animadora en el equipo de porristas y en el de softball. Según sus allegados, Kelly era alguien que tenía facilidad para amar y para encontrar siempre el lado bueno de las cosas y de las personas, y gracias a esa personalidad única, optimista, llena de vida y extrovertida, atraía a las personas. En el año 1998 se graduó de maestra en la Universidad Estatal de Nueva York y se podría pensar que se dedicaría a su profesión de inmediato. Sin embargo, sorprendió a todos cuando le dio un giro totalmente diferente a su vida. Tomó sus maletas, se mudó a Las Vegas y comenzó a trabajar como coctelera. Sin embargo, en el año 2000, extrañaba tanto el calor de su hogar que decidió regresar a su ciudad natal para pasar las Navidades en familia. En ese viaje de regreso, conoció a Thomas Clayton y sintió que estaba ante el amor de su vida. El chico nació y creció en la ciudad de Binghamton, y en 1998, después de graduarse de la universidad, se unió a los equipos de la Liga Menor Profesional de Hockey en Elmira. Thomas jugó como delantero durante 4 temporadas y rápidamente se convirtió en una estrella local que disfrutaba el ser admirado por muchos. De hecho, algunas fuentes consideraron que tras convertirse en leyenda deportiva, se creyó con el derecho de hacer lo que le diera la gana. Tenía romances con muchas mujeres en simultáneo, causaba peleas donde iba, y en una oportunidad fue arrestado por bailar desnudo encima de la mesa de un bar. Los partidos de hockey eran uno de los atractivos principales de la ciudad, y en uno de ellos se vieron por primera vez Kelly y Thomas. Ese mismo día por la noche, ella asistió a un bar que el joven frecuentaba, y desde ese momento comenzaron a salir como pareja y fueron inseparables. Apenas un año después, se casaron, y tras adquirir el apellido de su esposo, ella pasó a ser conocida como Kelly Clayton. Para este tiempo, la carrera deportiva de Thomas llegó a su fin debido a una lesión. Tras el retiro, la pareja se mudó a una casa en la ciudad de Canton, también en Nueva York, donde se establecieron. A partir de ese momento, Thomas se convirtió en el propietario de una franquicia comercial
dedicada a la restauración de daños por agua e incendios. En 2008 tuvieron a Charlie, su primera hija, y Kelly asumió su maternidad con un amor indescriptible. Años después, cuando nació el pequeño Colin, la alegría y la dedicación de la joven tenían como destinatarios primordiales a los miembros de su hogar. Quienes la conocían la consideraban una cuidadora natural, que amaba profundamente a sus hijos y estaba dispuesta a hacer lo que estuviera en sus manos para protegerlos y hacerlos felices. A la vista de todos, eran la familia perfecta y feliz con la que muchos soñaban. Thomas se dedicaba a su pequeña empresa, mientras que Kelly trabajaba en un restaurante atendiendo mesas y cuidaba de sus hijos. Así fue hasta el año 2015, cuando la tragedia tocó su puerta. El 29 de septiembre de ese año, Kelly estaba en su casa con sus hijos mientras Thomas jugaba una partida de póker en la residencia de un amigo. Poco después de la medianoche, el Centro de Emergencias 911 del condado recibió la llamada frenética de Thomas, informándoles que había encontrado a su esposa tirada en el piso, sin vida. Cuando llegó el personal de la oficina del sheriff y de la Policía Estatal de Nueva York, un paramédico que examinó el cuerpo confirmó la tragedia. La primera evidencia forense reveló que la habían golpeado hasta causar el fallecimiento. Las autoridades registraron la casa y no encontraron indicios de robo o intrusión. La entrada de la vivienda no fue forzada, lo que a primera vista sugirió que el atacante podría haber sido un conocido de Kelly. Había un rastro de sangre que comenzaba desde el piso superior y terminaba en la cocina, donde finalmente perdió la vida. También se encontró un agujero en la pared al pie de la escalera que evidenciaba la violencia del ataque. Las salpicaduras rojizas en las paredes y el piso indicaban que la mujer había sido agredida con un objeto contundente, y por el rastro dejado desde el piso superior a la cocina, los investigadores tenían la certeza de que había intentado huir mientras la agredían. Los oficiales revisaron las propiedades circundantes e interrogaron al esposo, quien tenía una coartada, y a varios de los vecinos de la familia. Sin embargo, el testimonio crucial lo obtuvieron pocas horas después, cuando Charlie, la hija de la pareja, relató que vio a un hombre lastimando a su mamá. Durante la conversación de la pequeña de 7 años con el jefe policial del condado de Steuben, Charlie hizo una observación impactante cuando describió cómo su madre corría por el pasillo mientras le gritaba que se escapara. Sin embargo, la revelación más escalofriante fue cuando mencionó que la persona llevaba una capucha puesta, pero que los ojos del hombre se parecían a los de su padre. En ese mismo instante, las autoridades solicitaron la presencia de un investigador forense infantil que los ayudara a hablar con Charlie sobre lo sucedido. Luego se llevó a cabo una segunda entrevista policial en el Centro de Defensa del Niño del condado. Cada pregunta que le hicieron a la pequeña estaba relacionada con Thomas. Charlie dijo que la máscara que utilizó el agresor de su madre era similar a la que usaba su padre cuando iba de casa. Cuando se le pidió que dijera qué tan grande era el hombre, afirmó que era del tamaño de su papá. También destacó una similitud con los pantalones tipo vaquero. Aunque las autoridades inicialmente sospecharon de Thomas y la declaración de la niña incrementaba la sospecha, esa noche él estaba en la casa de un amigo, a 32 kilómetros de distancia de su hogar, o aproximadamente 30 minutos en auto. Además, esa noche cuando descubrió el cuerpo, corrió a la casa de un vecino para llamar al 911 y en ese momento no tenía rastros de sangre en sus manos o cuerpo, y tampoco había contado con el tiempo suficiente para limpiarse. La policía se encontraba atrapada entre varias interrogantes. La coartada del esposo fue corroborada por otras personas que estuvieron con él esa noche. Sin embargo, los investigadores conversaron con una mujer, a la que Thomas le pidió prestado su teléfono celular para hacer una llamada solo 90 minutos antes de llegar a casa y encontrar el cuerpo. Ese fue un dato adicional que plantó otra duda.
Durante las siguientes horas se dieron a conocer los resultados del informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Kelly, y se reveló que falleció como consecuencia de un fuerte traumatismo en la cabeza y daños en la parte inferior del cerebro. Pero sumado a eso, prácticamente no había un espacio del cadáver donde no hubiera lastimaduras. Presentaba hematomas, raspaduras y fracturas en la cara y una fuerte contusión en la cadera derecha. De acuerdo con el experto forense, los golpes fueron tan brutales que su cuerpo estaba parcialmente irreconocible y no pudieron tener una idea de su apariencia y edad. También había heridas en los brazos y las manos, incluidos algunos dedos rotos, que fueron considerados indicadores de la batalla que libró por defenderse. Con todas las dudas planteadas alrededor de Thomas, los investigadores analizaron los registros de su celular y notaron un intenso intercambio de mensajes y llamadas que apuntaron a un extraño vínculo con un hombre llamado Michael Baird. De hecho, fue con este hombre que se comunicó Thomas la noche de los hechos. Michael era un trabajador que vivía en Elmira, en un apartamento alquilado que pertenecía a la familia Clayton. Había trabajado para Thomas en su pequeña empresa y solía ser invitado a hacer trabajos en la propiedad de la familia. Para el momento en que se cometió el crimen, había sido despedido de una empresa que también se especializaba en la reparación de viviendas después de incendios o inundaciones. Los investigadores de la Policía Estatal interrogaron a Michael en varias ocasiones durante los siguientes días. En principio negó cualquier participación en el hecho, pero el 2 de octubre de 2015, después de caer en varias contradicciones ante los oficiales que lo estaban entrevistando, optó por rendirse y confesar, durante una entrevista que no fue grabada, que fue el autor del crimen. Michael reveló detalles escalofriantes y admitió que Thomas lo había contratado por $10,000 para acabar con la vida de su esposa. Además, llevó a los investigadores hasta el sitio donde había dejado el arma con la cual le arrebató la vida a Kelly. Resultó ser el mango de un mazo que encontraron lleno de sangre en un área relativamente cercana al hogar de los Clayton. Entregó la ropa repleta de manchas rojizas que llevaba puesta esa noche y guió a los agentes al arroyo en el cual arrojó las llaves de la casa de la familia que le había dado Thomas. Un compañero de Thomas, que también fue interrogado, le dijo a la policía que la pareja había estado peleando y que alrededor de las 11:30 de la noche de los hechos, Michael salió de la casa diciéndole que tenía que acabar con la vida de una perra, sin entrar en detalles. Regresó aproximadamente 1 hora y media después. Posteriormente, se realizó un examen forense al objeto contundente usado en el ataque, y el ADN encontrado coincidió con la sangre de Kelly. Los investigadores determinaron que Michael llevaba puestos unos guantes en el momento del crimen, y aunque intentó deshacerse de ellos para eliminar su ADN, finalmente no lo hizo porque pertenecían a Thomas. Aunque ya todo lo inculpaba, hubo otros descubrimientos que pusieron el foco de atención sobre el esposo, porque aparentemente estaba preparando el plan desde mucho tiempo antes. Resultó llamativo, por decirlo menos, que 1 año antes del incidente, él había duplicado la póliza de seguro de Kelly de $500,000 a $1,000,000. De hecho, durante una entrevista en un medio de comunicación, la hermana de Kelly no dudó en afirmar que él se beneficiaría de la situación. El panorama estaba claro para ver actuar a la justicia. Con el testimonio de la hija de la pareja, las evidencias recabadas y la confesión de Michael, los fiscales consideraron que el fallecimiento de Kelly correspondía a un crimen por encargo. Acusaron a los dos hombres por asesinato en primero y segundo grado, y se anunció que sus juicios se llevarían a cabo por separado. Cuando se produjo el arresto de un tercer sospechoso, todo el mundo quedó sorprendido. Se trataba de Mark Blandford, quien fue acusado de asesinato en segundo grado, robo y conspiración. De acuerdo a la investigación, Michael lo reclutó para que le sirviera de vigía y lo ayudara a robar en la casa.
Nunca estuvo en contacto con Thomas y ni siquiera sabía de la supuesta conspiración para cometer un crimen. Lo suyo era participar en un robo. En los días siguientes se llevó a cabo la lectura de cargos de Thomas y se hizo evidente la división de dos familias que hasta poco antes se llevaban bien. Los allegados al hombre se sentaron a un lado de la sala, mientras que los parientes y amigos de Kelly ocuparon el lado opuesto. En esta audiencia, Thomas se declaró inocente. Su abogado intentó demostrar que no tuvo ninguna participación en el crimen, debido a que tenía una coartada que se pudo corroborar con los registros de la unidad GPS del auto, los cuales demostraron que estaba a kilómetros de distancia jugando al póker cuando su esposa fue agredida fatalmente. Además, mencionó que el hombre había pasado una prueba de polígrafo. Enseguida, la fiscalía intervino y argumentó que la lectura del GPS era un dato irrelevante, ya que se estaba acusando a Thomas de haber contratado a un ex empleado para cometer el hecho, y se le juzgaría bajo la hipótesis del crimen por encargo. Igualmente, el fiscal manifestó su oposición a la prueba del polígrafo y afirmó que no se debería admitir en el juicio. El crimen de Kelly fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y provocó sentimientos de indignación y tristeza en la comunidad. En ese momento, las calles de la localidad se llenaron de cintas moradas y carteles pidiendo justicia. Para la familia de la joven madre, la dimensión de la tragedia era enorme, pues los dos hijos de la pareja quedaron huérfanos de madre y con su padre en prisión. El escenario emocional era terrible y el económico también, pues aunque la custodia de Charlie Cullen fue entregada a la hermana de Kelly, verse de pronto con dos niños pequeños para mantener y educar representaba un desafío. Debido a todas esas razones, los allegados pidieron apoyo para los dos niños. En febrero de 2016, Thomas logró salir de prisión luego de pagar una fianza de $850,000. Mientras esperaba la fecha de su juicio, el juez modificó las órdenes de protección impuestas por el tribunal para permitirle acceder a su casa, ya que sus dos hijos ya no vivían allí y se había despejado como escena del crimen. El primero en ir a juicio sería Michael, quien, sorpresivamente, en los días previos al inicio del proceso, se retractó de su confesión, que para colmo no había sido grabada. Afirmó que Thomas lo había contratado para quemar la casa, que supuestamente estaba vacía, y que el objetivo del incendio era poder cobrar el dinero del seguro. Declaró que cuando llegó, encontró el cadáver de Kelly y escuchó a los niños en el piso superior, y ante esa situación, que no era la acordada, abandonó su misión y se fue. El abogado que lo representó alegó que Michael había sido intimidado y coaccionado por la policía para que firmara una confesión, y anunció que durante el juicio presentarían pruebas de que hizo declaraciones falsas a la policía en las que no se podía confiar. El 25 de octubre, en el Tribunal del Condado de Steuben, y delante de un jurado conformado por 8 hombres y 4 mujeres, Michael también se declaró inocente e incluso calificó a Kelly como su amiga y dijo que sentía pena y dolor por su familia. El fiscal especial pasó 1 hora explicando el caso y se mostró seguro de que tanto el testimonio como la evidencia probarían que Michael conspiró con Thomas. Pese a que el hombre había cambiado su versión de los hechos, la fiscalía presentó los detalles de la confesión firmada. Fue leída durante el testimonio del investigador de la policía del estado de Nueva York, que estaba junto a Michael cuando explicó los acontecimientos. En la confesión, dijo que el marido de Kelly le pidió que hiciera algo que podría llevarlo a la cárcel y aunque no mencionó específicamente un crimen, el policía dijo que quedó sorprendido debido al tono que utilizó Thomas. Siguiendo con los detalles de la confesión firmada, el hombre dijo que inicialmente se negó a lo que le estaban pidiendo, pero tras ser amenazado por Thomas, aceptó hacerlo a cambio de dinero, porque estaba desempleado. Agregó que Thomas también le proporcionaría un vehículo, un arma y las llaves de la casa. El plan original era entrar en la vivienda cuando los niños no estuvieran, acabar con la vida de Kelly y prenderle fuego a la casa para ocultar el crimen.
debía hacer que pareciera que una vela al lado de la cama había provocado el incendio. En algún momento de la medianoche, el hombre entró en la casa, subió las escaleras, encontró a Kelly acostada en su cama y la golpeó con un objeto contundente. Ella se defendió, tropezando por el piso superior de la casa antes de caer por las escaleras, y aunque estaba lesionada, corrió hasta la cocina, donde él la atacó de nuevo y ella cayó al suelo. Luego la golpeó en la cabeza una y otra vez. De acuerdo al testimonio de otro investigador de la policía estatal, Thomas debía llamarlo esa noche como señal, pero Michael no debía contestar el teléfono. Los registros telefónicos identificaron que el celular de Michael se encendió y apagó 7 veces esa noche del 28 de septiembre. Luego se apagó por última vez a las 11:45 de la noche y se encendió nuevamente a la 1:12 de la madrugada del 29 de septiembre. A los testimonios se sumó la amplia evidencia forense, incluida la presencia del ADN de Michael en el objeto contundente que acabó con la vida de Kelly. El abogado de Michael argumentó que su confesión ante la policía fue hecha bajo coacción, ya que temía que su esposa fuera acusada y apresada si él no asumía la responsabilidad. Intentó demostrar que las circunstancias en las cuales se le interrogó eran cuestionables y no había suficiente evidencia para sostener la acusación, como por ejemplo huellas dactilares. También cuestionó la credibilidad de los testimonios en su contra, sugiriendo que algunos testigos habían sido influenciados o malinterpretaron lo ocurrido la noche del crimen. Después de un juicio que duró 2 semanas, Michael fue declarado culpable de un cargo de asesinato en primer grado y 2 cargos de homicidio en segundo grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La reacción de familiares y amigos fue de absoluta alegría y satisfacción. La hermana de Kelly declaró que Michael era un cobarde y merecía la máxima sentencia. Mientras que para el fiscal especial se trataba de un cierre parcial, aunque sin duda la declaración de culpabilidad ayudaba. Afirmó que Michael había sido el sicario real, pero todavía faltaba la mente detrás del crimen. Sin embargo, la justicia para el planificador fue más difícil de aplicar. El caso contra el esposo de Kelly fue complicado y comenzó en enero de 2017. Toda la evidencia física señalaba a Michael, y el fiscal de distrito del condado de Chemung no podía utilizar su confesión ni llamarlo a testificar, ya que había cambiado su historia. La fiscalía se basó en los registros de los teléfonos celulares y datos de geolocalización para construir su caso contra Thomas. Además, se apoyaron en una montaña de pruebas circunstanciales y testimonios de mujeres que aseguraron haber tenido relaciones sexuales con Thomas mientras estaba casado con Kelly. Gracias a lo que relataron esas mujeres, surgió otro móvil para el crimen. Los fiscales argumentaron que el empresario y exjugador de hockey ya no amaba a su esposa, lo cual explicaba sus numerosas aventuras. 3 mujeres testificaron que a menudo se quejaba de Kelly, se refería a ella en términos despectivos, llamándola perra, y decía que planeaba dejarla por perezosa y por ingrata. Sin embargo, en un arranque de honestidad, le confesó a una de sus amantes que no podía divorciarse porque Kelly se lo llevaría todo. La fiscalía también resaltó, como un indicador del tipo de persona que era Thomas, que entre los testigos había una menor de edad que tenía 15 años cuando estuvo con él. Otro testigo estrella de la fiscalía fue un exoficial de la policía, dueño de una empresa de investigación privada. Este experto logró cruzar la información de los teléfonos celulares activos y pudo determinar que Thomas y Michael estuvieron juntos en distintos momentos antes del crimen. También se demostró que Michael salió de su casa poco antes de las 11 de la noche, justo después de recibir la llamada del hombre que lo contrató. El fiscal concluyó que Thomas había maquinado el plan para acabar con su matrimonio y encontró en su empleado Michael el chivo expiatorio perfecto.
La defensa se basó en señalar que el esposo de Kelly estaba siendo acusado injustamente, ya que Michael había actuado solo con la intención de robar. En total, la fiscalía llamó a 65 testigos y presentó más de 400 pruebas. Por su parte, para sustentar la defensa, se presentaron 10 testigos y se hicieron enérgicos contrainterrogatorios. 7 semanas después del inicio del juicio, el jurado tardó solo 6 horas en emitir un veredicto. El 23 de febrero de ese mismo año, Thomas fue declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado. Tras anunciarse el veredicto, la hermana de Kelly leyó una carta que Charlie escribió para la corte. En ella decía que amaba a su madre y a su padre, pero que su papá era un cobarde porque hizo que Michael le quitara la vida a su mamá. King también afirmó que tener a los niños a su lado era una manera de mantener a su hermana en su vida y asegurarse de que el recuerdo de Kelly, como la madre amorosa que fue, perdurara para siempre en sus memorias. La familia de Thomas se mantuvo a su lado durante todo el juicio, y tras el veredicto de culpabilidad, su padre dijo sentirse orgulloso de llamarlo su hijo. Además, en una carta que enviaron a un reconocido medio de comunicación estadounidense, afirmaron que su apoyo hacia el hombre era inquebrantable, y que conocerlo era saber que nunca le quitaría la vida a otro ser humano, ni enviaría a otro a hacerlo. Señalaron que Thomas nunca pondría a sus hijos en esa situación y que solo podían rezar para que el sistema de justicia corrigiera el terrible error que había cometido. La audiencia de sentencia se llevó a cabo casi 2 meses más tarde. Thomas Clayton fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y se ordenó su reclusión en un centro penitenciario en el estado de Nueva York. En cuanto al tercer acusado por el crimen, se supo que llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable y testificar contra Thomas. Se dejó como único cargo el de homicidio involuntario en segundo grado y se le impuso una sentencia de 3 a 6 años de prisión. En octubre de 2018, Thomas apeló su condena, poniendo el caso nuevamente en el foco público. Sus abogados argumentaron que la evidencia presentada en el juicio, especialmente los datos telefónicos celulares para rastrear movimientos, eran poco confiables y no probados. Además, sostuvieron que la fiscalía no logró demostrar su culpabilidad. A pesar de todos sus esfuerzos, la apelación fue denegada y las posibilidades de intentar hacerlo nuevamente son limitadas. El 20 de enero de 2023, a más de 6 años del cruento crimen, una importante cadena de televisión transmitió un programa de investigación policial titulado Lo que vio la niña. Michael accedió a dar una entrevista para el programa, supuestamente con la intención de dejar las cosas claras. En su declaración, continuó proclamando su inocencia, pero en esa oportunidad aseguró que le habían tendido una trampa tanto Thomas como la policía y que no tenía nada que ver con el crimen. Señaló que cuando entró y vio el cuerpo de Kelly, no comprobó si estaba viva ni pidió ayuda al 911 porque solo quería salir de esa situación. Se asustó al solo pensar cómo se vería un hombre negro en la casa de una mujer blanca en medio de la noche con ella fallecida y tirada en el suelo. Michael también dijo que se encontró con otra persona dentro de la casa, pero no pudo ver su rostro, a pesar de que lo derribó al pasar junto a él. Thomas se negó a ser entrevistado para el programa, mientras que los familiares de Kelly dijeron que sus hijos están bien y crecen felices, considerando todo lo que han pasado. Muchas organizaciones utilizaron el crimen de Kelly para resaltar el problema de la violencia doméstica, mientras que en los medios de comunicación y la opinión pública permaneció una duda razonable. Si Michael fue el perpetrador, ¿por qué Charlie les dijo a los investigadores que el intruso se parecía a su padre? Ahora que conoces los detalles de este caso, queremos saber qué piensas. Déjanos tu opinión en los comentarios.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.